esta clase la vamos a grabar, ¿cierto? Y se la voy a compartir después, al igual que el material que le he estado compartiendo. Encontré un material bastante bueno, que también se los voy a compartir en los materiales, que tiene que ver con esto. Mire, se los voy a mostrar. Yo el año pasado, o sea, en un año estuve trabajando en un preuniversitario, y en este preuniversitario nosotros teníamos solucionarios, ¿ya? Dentro de los solucionarios, obviamente que va el solucionario, pero lo más maravilloso de eso es que va la alternativa correcta y me dice por qué es la alternativa correcta, ¿ya? Entonces yo se los voy a compartir, obviamente dependiendo del tema que nosotros estemos revisando, para que ustedes los puedan ver desde su casa, pues en realidad cuando tengan tiempo y quieran trabajar, ¿ya? Así que eso, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver los números cuánticos y lo que alcancemos a ver de configuración electrónica, y al igual que la otra vez vamos a ver algunas alternativas, vamos a ver, ¿cierto? Algunas alternativas de cómo me podrían preguntar esto. Entonces, vamos a cerrar aquí, vamos a poner esto un poquito más grande para que podamos trabajar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿ustedes se acuerdan algo de esto de la configuración electrónica o les suena algo? ¿Lo recuerdan? Sí, lo de 1S2, 2S2, ¿cierto? Esa es la configuración. Ahora, usted me podrá decir, profesora, ¿y en la prueba preguntan configuración electrónica? En sí, no es que pregunten tanto de configuración electrónica, y si llegan a preguntar siempre hasta 30 electrones, a lo más. Pero lo que más preguntan, ¿cierto? Es como, por ejemplo, hacer una mezcla de lo que aprendimos la semana pasada con esto. Por ejemplo, la configuración electrónica de un elemento, por ejemplo, que tiene carga positiva, la configuración electrónica de un elemento que tenga carga negativa, o también, por ejemplo, los números cuánticos. Entonces, ¿qué son los números cuánticos? Tenemos que recordar, antes de ver lo de configuración, lo siguiente. Ya, dice, en caso de los números cuánticos, hay un personaje que se llama que apellido es Schrödinger, que dice que él propuso una ecuación que contiene términos de onda y partículas para los electrones. Dice, resolviendo la ecuación se obtienen funciones de onda que indican la probabilidad de que los electrones se encuentren en una región limitada del espacio. Las variables de la ecuación son los números cuánticos. Entonces, este personaje, que este es científico, ¿cierto? Él decía de que había una ecuación a funciones de onda, que es lo que nos interesa a nosotros para la prueba, porque si después usted estudia algo con química y ahí se puede especializar un poco más, o algo donde tenga química también se va a especializar más, nosotros necesitamos conocer cómo determinar los números cuánticos y recordar cuáles son los números cuánticos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar 4 números cuánticos que son designados con letras. Dame un segundo. El Oliver se lo está comiendo. No sé qué, una señora. Ah, parece que eso de la... Oh, se comió su propaganda. Mega F, perdón, tengo un perro y una señora dejó una propaganda y el perro se la comió. Oh. Ya, entonces tengo 4 números cuánticos, o sea, no se la comió, se la mordió. Tengo 4 números cuánticos que son designados con letra. Tengo el número cuántico principal o energético, que es la letra N. Tengo el número cuántico secundario o azimutal, que es la letra L, que aquí de repente son un poquito malditos lo de que hacen la prueba, porque a veces nosotros sabemos que es el número secundario la letra L, a veces lo llaman como azimutal. Lo mismo que en el cuántico, porque el cuántico tiene dos números, o sea, 2 nombres, cuántico principal o energético. Y tengo el número cuántico magnético, o el que se designa con la letra M, y el número cuántico spin, que se designa con la letra S. Entonces, en vez de leer cada una de estas cositas, necesitamos saber qué significa cada uno de ellos. El número cuántico principal me indica el nivel en el cual está el elemento, ¿ya? O sea, el electrón, perdón. Y ese nivel, ¿cómo lo voy a determinar? Ese nivel va a estar determinado por un número grande que va a estar acompañado de una letra. Ejemplo, yo puedo tener el 1S. ¿Cuánto vale la N? La N va a ser ese número. Este número, que es el número grande, me indica el nivel, ¿ya?
Si yo tengo, por ejemplo, 5P2, un ejemplo, 5P2, este número es el nivel, por ende la N va a valer 5. Lo mismo si, por ejemplo, yo tuviera 3 de 10, la N, ¿cuánto va a valer? La N va a valer 3, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, tengo el primer número, que es el número cuántico principal o energético, es el N, que indica la energía del orbital. Cuanto más pequeño es el número, más cerca del núcleo está. ¿Por qué? Mientras más cercano, es decir, tenemos el núcleo y empiezan los niveles. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, el nivel 5 está súper alejado del núcleo, que va de menor a mayor. Después tenemos el nivel número cuántico secundario o azimutal, que es la letra L. Indica la forma del orbital y depende del valor n desde 0 hasta n-1. Mira, profesora, ¿y qué significa esto? La letra L me indica la letra que acompaña el nivel. Y yo puedo tener 4 valores para L. La L puede valer 0, 1, 2 y 3. Solo esos 4 valores. Y esos valores van a estar determinados por las letras. La S, si la orbital es S, la letra L vale 0. Si el orbital es P, la letra L vale 1. Si el orbital es D, la letra L vale 2. Y si el orbital es F, el orbital, la letra L vale 3. Entonces, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo que habíamos puesto anteriormente, vamos a borrar estos ejemplos y vamos a poner otro. Por ejemplo, yo tengo 3S2. Tengo 4P3. Tengo 5, no, vamos a poner 6. 4, no, 5. A ver. Vamos a poner 5 de 8. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuáles son los números cuánticos principales de estas configuraciones? Ese es la n, ¿cierto? Entonces, la n aquí va a valer 3. ¿Cuánto vale la n de acá? La n de acá vale 4. ¿Cuánto vale la n de acá? La n de acá vale 5. Ahora, ¿por qué vale 3, 5 y 4? Porque son los números grandes, es decir, el nivel. Y la L, que es el número secundario, o también llamado como número azimutal, corresponde al orbital. Entonces empezamos por el más pequeño. Primero viene la S, después la P, después la D y después la F, que son, como les digo yo, casitas que aceptan electrones. Va desde la S hasta la F porque van, ¿cómo se llama? Desde el más pequeño. La S acepta 2 electrones. La P acepta 6 electrones, la B acepta 10 electrones y la F acepta 14 electrones. Entonces, va desde la más pequeña hasta la más grande, ¿cierto? Y va desde el 0 hasta el 1. Entonces aquí, ¿cuánto valdrá la L? En este caso, la L vale 0. ¿Por qué la L vale 0? Porque el orbital es la letra S, ¿cierto? Aquí, ¿cuánto vale el orbital? El orbital es la P, por ende la L, ¿cuánto va a valer? La L va a valer 1. Y aquí, ¿cuánto es? La L en este caso vale 2, porque el orbital es la letra D. Si hubiese un F algo, ese F algo valdría la L3. ¿Por qué valdría 3? Porque es la F. ¿Ya? Después, tenemos el número cuántico magnético, ¿cierto? Y el número cuántico spin. Estos dos están relacionados directamente. El número cuántico M está relacionado porque dice que indica la orientación espacial de los orbitales, presenta los valores enteros que van desde menos L hasta desde el menos L hasta el más L, incluyendo el 0, y tengo el número cuántico spin, que es la S, que indica el sentido de rotación del electrón en torno a su eje, que puede tomar los valores de más un medio o menos un medio. ¿Ya? Entonces la pregunta del millón antes de continuar, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Ya. Hay un dedito para arriba que me puede decir sí también. Me pasa que yo siento que hablo y como que nadie me dice nada. Ya. Entonces, tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que los electrones, ¿cierto? Los electrones son como, imaginemos que los electrones son como personas. Y estas personas van a tomar una locomoción. Cuando yo me subo a la micro, ¿cierto? Se empiezan a rellenar como los espacios. Y primero se completa, la mayoría de las veces se completa la
¿cómo se llama? La ventana, y después empiezan a completar los pasillos. Entonces los electrones van a caer en ciertas posiciones y van a caer en ciertos lugares y van a caer en ciertas posiciones. La letra M lo que me indica es dónde cae el electrón, ¿ya? Entonces, es decir, dónde cayó, y la letra S me indica cómo cayó el electrón. Entonces, yo les voy a explicar una cosa. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. La M, a ver, ¿cómo se lo explico? La M es el lugar donde cae. Cuando yo tengo, dice que la M se calcula como menos, desde el menos L hasta el más L, pasando por el 0. Cuando la letra es S, el orbital es S, va a haber solamente un casillero, y ese casillero va a tener el valor de 0. ¿Por qué va a tener el valor de 0? ¿Y por qué va a ser solo un casillero? Porque la S solo acepta 2 electrones. ¿Por qué tiene el valor de 0? Que dice que la M se calcula como menos L, 0, más L. Y si la L vale 0, no existe ni el menos 0 ni el más 0. Por eso que es uno solo. ¿Y por qué es uno solo? Que los electrones son maravillosos y siempre andan en parejas. Los electrones no existen los tríos ni la soltería. Cuando andan solteros siempre tienen que buscar a alguien para poder, ¿cierto?, ser estable. Entonces, lo que ocurre entonces cuando la letra L, o sea, cuando el orbital es S, la M va a valer solo 0. Cuando la letra o el orbital es la letra P, dijimos que la L iba a valer 1. Entonces, los valores que tienen los casilleros, ¿de cuánto van a ser? Los casilleros van a ser menos 1, 0 y 1. ¿Qué va a ser menos 1, 0 y 1? Que dice que la M se calcula como menos 1, o sea, menos L, 0 y 1. No, olvídense, se calcula menos L, 0 más L. Si la P tiene un valor de L1, ¿cuántos casilleros vamos a tener? Vamos a tener 3 casilleros. ¿Qué 3 casilleros? Que vamos a tener menos 1, 0 más 1. Y aquí teníamos solo 1 porque no existe ni el menos 0 ni el más 0. A S, ¿cuántos electrones puede aceptar? 2 electrones, porque en cada casillero solo caben 2. Aquí tengo 3 casilleros. ¿Cuántos electrones puede aceptar la P? La P puede aceptar, este puede aceptar hasta 2 electrones, este puede aceptar hasta 6 electrones, y van a caber 2, 4, 6. La letra D puede aceptar 10 electrones. Siguiendo esa lógica, ¿cuántos casilleros tendría que tener la M cuando la letra es D? Tendría que tener 5 casilleros. ¿Por qué tendría que tener 5 casilleros? Porque en cada casillero van a caer 2 electrones. ¿Cuánto vale la L cuando el orbital es D? La L va a valer 2. Por ende, yo debo ir desde el menos 2 hasta el más 2 pasando por el 0. Esto es como la recta numérica. Va a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Yo me recuerdo que cuando estuvimos en primero medio yo les pasé esta materia, no sé si se recuerdan, pero cuando teníamos clase lo habíamos visto. Si no lo sabe o no lo recuerda, no se preocupe. Y la letra F puede aceptar 14 electrones. Como puede aceptar 14 electrones, va a tener, por ende, 7 casilleros. ¿Por qué 7 casilleros? Porque en cada uno de ellos va a aceptar a 2 electrones. Cuando el orbital es F, la letra L vale 3. Por ende, la M van a ser los casilleros que van del menos 3 al más 3, pasando por el 0. Por ende, esto sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces usted va a decir, pero ya, profesora, ¿y cómo la M va a ser tanto? No, lo voy a poner en un ejemplo claro. Voy a poner el 4P5. Supongamos que a usted le dicen ya, determine los números cuánticos de la última configuración o de esta configuración. Entonces usted va a decir, ya, la profesora Vicky me dijo y me recordó que la n es el número grande, ¿cierto? Porque es el nivel. Me dijo también la profesora que la L dependía del orbital, es decir, de esto, y que si la P, tengo 4 orbitales, la S, la P, la D y la F, y los valores iban a ser 0, 1, 2 y 3. Como es P, la L va a valer 1. Ahora, la M
va a tener un valor, ¿cierto? Que va a ser solo un número. Quiere decir, lo voy a explicar ahora. Tengo que tener consideración lo siguiente, como la orbital era P, ¿cierto? Voy a tener estos casilleros, que son estos tres, para que estos electrones que están aquí caigan en estos casilleros, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer estos electrones y cómo voy a calcular la M? Primero, los 5 electrones los voy a ubicar en los casilleros. ¿Cómo ubico esos electrones? Los voy a ubicar primero todos para arriba, me voy a devolver y los voy a ubicar todos para abajo. Usted dirá, ¿cómo? Ubico el primer electrón, el segundo electrón, son como flechitas que van primero todas para arriba, el tercer electrón, y los voy uniendo de a uno en uno, ¿ya? Y siempre para arriba. Después, cuando se completaron para arriba, me devuelvo al principio y los tiro todos para abajo. Aquí y aquí va el último. Entonces, ahí tengo mis 5 electrones. Entonces, la M, ¿cuál va a ser? Usted dice, el último electrón, ¿dónde cayó? Este último electrón, ¿dónde cayó? ¿En qué casillero? Cayó en el casillero 0. Entonces usted dice, ah, ya, entonces el valor de la M aquí, ¿cuánto es? Es 0. ¿Se da cuenta? Ahora, la S tiene mucha relación con esto, porque la S dice que puede tomar dos valores, que es el número spin. Esos dos valores pueden ser más un medio, ¿cierto? Cuando la flechita va para arriba, y menos un medio cuando la flechita va para abajo. Es decir, va a valer más un medio cuando quedó hacia arriba y menos un medio cuando quedó hacia abajo. El último electrón, ¿dónde cayó? Cayó en el casillero 0. ¿Y cómo cayó? ¿Para arriba o para abajo? Cayó para abajo. Por ende, este valor va a ser menos un medio. ¿Se da cuenta? Entonces, yo sé que a lo mejor no se va a recordar al tiro, pero es importante que usted después pueda ejercitar y ver algunas cositas. Lo recuerda ya, súper bien. Entonces, vamos a continuar con esto para seguir con algunas preguntas. Ya, entonces, aquí tengo los cuatro números cuánticos. Ahí tengo el número cuántico principal, ¿cierto? Que son números enteros, que va desde el 1 hasta el 7. Bueno, dice aquí hasta el infinito, pero nosotros conocemos hasta el 7. Y en algunos casos hasta el 8, que son los de la configuración electrónica. Tenemos el número secundario o azimutal, que vendría siendo el orbital, ¿cierto? Acá tengo el número cuántico secundario, que son las formas de los orbitales. En cuanto a formas de los orbitales, nunca yo he visto preguntas del tiempo que llevo trabajando, que yo llevo como 10 años, nunca he visto una pregunta dentro de la PSU o en este caso de la PTU ahora que es nueva, de lo que tiene que ver con orbitales o formas de orbitales, ¿ya? Ya, y aquí tiene la relación, ¿cierto?, de los números cuánticos de la n y la l, lo que hicimos recién. Si la n vale 4, ¿cuánto valdría la l? Por ejemplo, la n, cuando estamos en el primer nivel, solamente encontramos L0, no encontramos ni L1 ni L2, porque no encontramos ni L1 ni L2, porque la configuración, el único 1 que encontramos es 1S2. Encontramos un S10, o sea, perdón, uno de 10 o 1F14. En el nivel 2 solo encontramos S y P, no encontramos 2 de 10, a eso se refiere con la relación. Y en los niveles que son 4 y 3, perdón, 4, encontramos los 3. Podemos encontrar 4S2, 4 de 10, 4P6 o 4F14. Y bueno, aquí lo que les hablaba del número magnético, ¿cierto? Que dependiendo de los orbitales, dependiendo del tipo de orbital, son los casilleros que van a tener. Que fue lo mismo que les dije recién. El orbital S, tengo, ¿cierto? Un casillero que tiene valor de 0. Cuando es P, va a tener 3 valores, que es el -1, el 0, el 1. Cuando es B, va a tener 5 valores, que va del -2 al +2, pasando por el 0. Y cuando es del tipo F, va a tener 7 valores, viniendo del 3 hasta el +3, pasando por el 0. Ahora, por último, tengo el número spin. El número spin va a indicar, ¿cierto?, la posición que tiene, si va de manera positiva o va de manera negativa. Positivo para arriba, negativo para abajo. Y el valor va a ser o más un medio o menos un medio. Entonces, veamos cómo me podrían preguntar esto a mí en la prueba con algunos ejemplos. ¿Les parece? Y si tienen dudas, ustedes igual háblenme nomás, porque yo como que les digo, recién les decía,
Yo hablo y hablo, pues la idea es que ustedes, porque esto ya materia yo ya me la sé y no tengo que dar una prueba, los que van a dar la prueba son ustedes y la idea de destinar este tiempo es para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Para que se puedan reforzar, a eso me refiero. Ya. Ah, ya, súper. Lo otro que si, por ejemplo, yo tengo un Instagram de profesores y si ustedes, por ejemplo, tienen alguna duda o un día están haciendo un ensayo, alguna cosa, yo no tengo problema en ayudar, así que no se haga atado con eso, ¿ya? Ya, ojalá que se vea bien ahí. Bueno, ya sí. Ahí. Dice, número 1, el número cuántico principal n tiene relación con ¿el qué? ¿Con qué tiene relación? ¿Cuál usted colocaría como alternativa correcta? Para que usted lea las alternativas. ¿Leyó las alternativas? ¿Cuál colocaría usted como correcta? Ah, ya, yo me pongo nerviosa de repente porque siento que hablo y hablo, no sé si me van entendiendo o no. Ya, dice, el número cuántico principal n tiene relación con él y les voy a dar un consejo. Antes de mirar las alternativas, pregúnteselo sin mirar las alternativas, ¿ya? Porque si no, uno como que con la alternativa más se confunde. Entonces te dice, ah, ya, el número cuántico principal n, ¿qué es lo que me indicaba? Me indicaba el nivel, era el número grande. Entonces voy leyendo. Nivel energético en el que se encuentran los electrones, giro del electrón, no puede ser el giro, ¿cierto? No puede ser el giro porque el giro es spin, ¿cierto? De ahí viene spinner, que tiene que ver con el giro. Grupo al que pertenece el átomo, podría ser la A o la C, ¿cierto? Número de electrones de valencia del átomo, orbital del átomo. Entonces, primero no es el orbital, porque esa es la letra L. El número de electrones de valencia, y aquí algunos se confunden porque, vamos a recordar, dentro de las utilidades, el resto de las utilidades de la configuración, hay una utilidad que tiene la configuración electrónica. Con la configuración electrónica yo puedo saber a qué grupo o periodo pertenece un elemento. Recuerden que en la tabla periódica las columnas, ¡ay, qué fea mi columna! En la tabla periódica, que la tabla periódica es así más o menos, no le pego mucho al arte, vamos a tener nosotros los que son grupos, es decir, las columnas, que estos son los grupos. También voy a tener los periodos, que los periodos son las filas. Ahora, ¿qué le ponen dentro de esa alternativa? Porque los hacen confundirse. Que lo que ocurre es que con la configuración electrónica, el último nivel, yo puedo determinar el periodo. Y con los electrones de valencia puedo determinar el grupo al que pertenece. Por eso que los hacen confundirse, entre comillas, un poquito con esas preguntas. Entonces aquí la alternativa correcta es la A. El número cuántico principal tiene relación con el nivel energético en el que se encuentran los electrones. Eso es, no es más. No es el giro porque ese es el spin, no es el grupo al que pertenece, porque yo puedo sacar a través de los electrones de valencia a qué grupo pertenece, no solo electrones de valencia, ni tampoco, ¿cierto?, es el orbital. Pues dice, la notación 3p2 indica que, entonces, ¿qué me indica eso? Lo mismo de recién. Antes de mirar las alternativas, pregúntese qué es lo que le indica. Entonces, primero, solamente mirándolo, yo puedo decir que este es del nivel 3, puedo decir que la L de aquí vale 1, y puedo decir que la M, y después ustedes como vayan a ir haciendo ejercicio mental, igual, uno como que eso hace rápido eso de los casilleros, porque uno dice -1, 0, 1. Entonces, si es 2, cayó 1, 2, cayó en el casillero 0, y cayó para arriba, porque como eran 2, no alcanzaron como a pasar. Todo eso lo hace en su mente usted. Obviamente en este momento quizá usted está procesando la información, pero a medida que usted haga ensayos se va a ir encontrando con las mismas preguntas, que son muy similares, ya, para que usted lo sepa. Entonces dice, ¿hay 3 electrones en el orbital P o no? ¿Esa sería una alternativa correcta? ¿Qué creen ustedes? Con esa información que está aquí, es P2.
¿Hay 3 electrones en el orbital P? ¿Sí o no? Ya, obviamente que no. Ahora, ¿cómo puedo conocer yo los electrones que hay? Recuerden que el 3, este 3 es el nivel. Y eso, el número que es pequeñito me indica los electrones. Entonces, ¿hay 3 electrones en el orbital? No, hay solo 2. ¿Ya? Porque ahí me lo indica, pues son 2. ¿El átomo posee 3 orbitales tipo P? ¿Será correcto eso o no? Eso tampoco es correcto, ¿cierto? Porque tenemos un orbital que es el orbital P. Ese número grande no tiene nada que ver con la cantidad de orbitales que hay. Hay 2 electrones en el orbital P del tercer nivel, ¿será correcto eso? Voy a ser más generoso y abrir su micrófono y por último decirme, entre que leo y ustedes van escribiendo. Entonces, ¿el átomo posee 3 orbitales del tipo P? No, pues no posee 3 orbitales del tipo P. ¿Hay 2 electrones en el orbital P del tercer nivel? Claro que sí. Pues esa, de hecho, la alternativa C dice, hay 2 electrones en orbitales P del tercer nivel, 2 electrones del orbital P del tercer nivel. ¿Es el tercer orbital del átomo? No, no es el tercer orbital. El orbital tiene que ver con la letra, el nivel tiene que ver con el número. ¿Es el tercer orbital? No, no es el tercer orbital, es el tercer nivel, por ende la letra D tampoco podría ser. ¿El átomo posee 3 niveles y 2 orbitales del tipo P? No, o sea, tiene 3 niveles, pero no es que sean 2 orbitales tipo P. Tiene, ¿cierto? 2 electrones, pero no tiene 2 orbitales del tipo P. ¿Ya? Después, entonces aquí la alternativa correcta sería la alternativa letra C. Dice, un átomo, ya, dice, un átomo posee la configuración, ya, posee configuración y me da la configuración, presenta en su capa más externa. Entonces, en la capa más externa, ¿qué significará más externa? Lo que está más lejos. Entonces, ¿cuántos electrones ustedes creen que pertenece o que tiene en la capa más externa esta configuración, en la número 3? ¿Se recuerdan de aquello? Ya, por ahí me dicen que 3, no sé si me están respondiendo la pregunta número 3. Ya, 3 me dicen, entonces yo veo esta configuración y yo digo, la capa más externa es decir, lo que está al final, ¿cierto? Y lo que está al final es eso completito. ¿Por qué? Porque aprendimos recién qué cosa. El número grande son los niveles. Entonces, ¿cuántos niveles tenemos en esta configuración? Entonces, como les estaba diciendo, la configuración acá, yo puedo conocer los niveles que tiene. En esta configuración hay 3 niveles. Está el nivel 1, que es ese, está el nivel 2, que es este completito, y está el nivel 3. Por ende, ¿cuántos electrones hay en la capa más externa? ¿Hay 3 electrones o hay 5? Hay 5 electrones. Entonces, nunca se les olvide eso. Y yo tengo que considerar, ¿cierto? Los del último nivel, es decir, los que están al final, considerando todos los niveles, porque aquí este es del nivel 3 y es del nivel 3, es del mismo nivel. Por ejemplo, en este momento, si yo dijera en cuarta, porque ustedes son un solo grupo, por ejemplo, da lo mismo que sean del tercero A o del tercero B, ¿cierto? ¿Y por qué en este caso da lo mismo? Da lo mismo porque van en el mismo nivel. Entonces, cuando yo quiero saber cuántos alumnos de tercero medio hay, tengo que sumarlo de los dos. ¿Cuántos niveles o cuántos electrones se encuentran en la capa más externa? Tengo que sumar en algunos casos. Si esto hubiese terminado en 3s2, considero solo el del 3s2. ¿Ya? Este de aquí, espérenme. Dice, ¿cuáles son, la número 8, porque la otra tiene que ver con configuración que la vamos a ver la semana que viene. Dice, ¿cuáles son los valores de los números cuánticos n y l de un electrón ubicado en el orbital 3s?
Entonces la pregunta es, si es 3S, ¿cuánto vale la N y cuánto vale la L? ¿Cuál usted, o sea, sí, la N y la L, ¿cuáles colocarían ustedes como alternativa correcta acá? Podría ser la B. Entonces, veamos cuál podría ser. Aquí la alternativa correcta sería la alternativa C. ¿Por qué sería la alternativa C? La alternativa C sería que están preguntando por la N y la L. La N vale 3, sí o sí. Entonces, automáticamente descarto la A, descarto la D y descarto la E. Me quedan dos alternativas, esas dos. ¿Cierto? Esas dos son posibles. Porque el número grande me indica la N. Y la S aprendimos que hoy día teníamos desde el más pequeño hasta el más grande. Ahí tienen como otra técnica para aprender, a no ser que no se recuerden cuántos electrones hay en cada orbital. Por ejemplo, la S acepta 2 electrones, la P 6, la D 10 y la F 14. Parte desde el 0 al 3. Entonces, la S va con el 0, la P va con el 1, la D va con el 2 y la F va con el 3. Entonces, ¿cuánto valdría aquí la L si el orbital es S? Va a valer 0. Por ende, aquí la alternativa correcta es la alternativa C. ¿Ah? No se sientan mal, porque para que alguien me pone, ay, me siento pésimo. No, no se sienta pésimo, siéntase bien que podemos reforzar esto. Porque es distinto cuando usted va y ve no hace nada, ve la prueba, y ve este tipo de preguntas que uno ni siquiera como que sabería qué responder. Entonces es mejor que ustedes vayan conociendo la forma en que le preguntan. Dice, los números máximos de electrones en los subniveles S, P, D y F corresponden respectivamente a... Entonces, cuando preguntan por los números máximos, ¿cuántos son los números máximos que pueden aceptar la S, la P, la D y la F? ¿Se recuerdan de eso? Lo dijimos recién cuando vimos lo de los casilleros. Ya, por aquí me dice la alternativa C. Alternativa C dice 2, 6, 10 y 14. Correcto. La S acepta 2, la E acepta 6, la D acepta 10 y la F acepta 14, ¿cierto? Entonces, de esa manera a usted se lo podrían preguntar. O también le podrían preguntar, dame un cachito. También le podrían preguntar de esta manera. Y que lo vamos a aprender ya la otra semana porque estamos quedándonos aquí como cortito con el tiempo, con la número 13. Dice, la configuración electrónica del elemento magnesio 12 establece que los números cuánticos principal, secundario y magnético del último electrón son, respectivamente. Entonces, cuando me hacen este tipo de preguntas, es necesario que yo haga la configuración, ¿cierto?, completita, y el último electrón, ¿cierto?, o el último nivel, yo haga esa configuración y así pueda sacar la N, la L y la M, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo les voy a compartir el material que les haya de lo del número cuántico, voy a compartir algunas preguntas para que usted pueda revisar y, ¿cómo se llama? Podríamos, la próxima semana, perdón, vamos a ver configuración electrónica y lo vamos a unir. Sí, yo creo que sí, es necesario que usted se aprenda la configuración. Ahora, si usted me pregunta hasta qué número, yo creo que como hasta el 30, porque más allá no hay como ejercicios de números tan grandes, porque recuerden que, primero, la prueba, como el ensayo, la prueba en sí, ¿qué es lo que trae? La prueba trae esto. La prueba de química, lo único que trae es esta tabla periódica. Nada más.
donde en la tabla periódica son solamente elementos que son representativos. No es como una tabla periódica completa, son elementos que son de los grupos representativos. ¿Cuáles son esos? Las de los extremos, no los del centro. Esos son de transición. Y estos son los elementos, trae las masas, ¿cierto? Y trae los números atómicos, el 1, el 3, 5. Eso es lo único que trae. No trae fórmulas, no trae nada. Entonces, hay que... No, eso lo quitaron del temario como pregunta, lo de grupo y periodo, lo de... ¿Ah, qué cosa, Michelle? No te entendí. ¿Qué se refiere con lo quitaron del temario a la configuración? Ah, claro, lo quitaron del temario lo de la configuración, pero como que igual si yo quiero sacar los números cuánticos, tengo que saberme la configuración. Porque si me dicen sacar el número cuántico del último electrón del magnesio 12, ¿cómo lo voy a hacer si no me sé la configuración? ¿Ya? No, ningún ejercicio. Ah, no, pero los ejercicios que son de... Ya, por aquí me dice, profe, en ejercicios de disoluciones sí o sí no se ocupa calculadora. No, de hecho, la prueba tú no puedes ocupar calculadora. Por eso que yo de verdad que, aunque ustedes lo encuentren así como la profesora, en cálculos que sean matemáticos pequeños, traten de no ocupar calculadora, de verdad. Que claro, uno... Ay, se me movió la pantalla. Que claro, uno... La calculadora yo la encuentro una herramienta súper buena, pero lamentablemente como que después nos juega una mala pasada porque la prueba es sin calculadora. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, lo que les decía el otro día, a mí me cuesta mucho dividir decimales, mucho, y a lo mejor nunca aprendí a dividir bien, por eso que me cuesta. Multiplicaciones y cosas así no tengo ningún problema, con la suma o hacer como cálculo rápido tampoco tengo problema, pero la división sí. Entonces, cuando ocupan los números que dan en la prueba, son números igual pequeños, o sea, no son números tan grandes, pero sí en algunos casos dan decimales. Por ejemplo, hoy día en tercer lectivo estábamos haciendo una guía de pH y di algunos ejercicios de un ensayo del año pasado. Ahí salía, por ejemplo, dividir 0,1 en 0,01. Entonces, ustedes, si yo les digo que dividan 0,1 en 0,01, ¿podrían dividirlo de manera manual? Entonces, ahí usted tiene que ir reforzando como esa parte matemática, porque muchas veces les va mal en la química o en la física, netamente por la parte matemática. Entonces, tenemos tiempo para ir reforzando esas cosas, así que eso es lo bueno, ya que el tiempo está. Así que, bueno, hoy día vimos los números cuánticos, la próxima semana vamos a ver configuración electrónica. Vamos, muy bien, yo también lo pasaría a fracción, que es mucho más fácil. No, pero hay varias estrategias y varias técnicas. Entonces, no se angustien ni nada porque nos queda tiempo, todavía tenemos para reforzar, así que por ese lado tranquilos, tranquilas, ¿ya? Que tengan una linda tarde, nos queda un minuto, se va a cortar. Gracias por conectarse y cualquier cosita, si necesitan algo, alguna ayuda, me escriben y yo les ayudo, ¿ya? Cuídense mucho, besitos, chao.